Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos, les saluda su profesora Gaby Marchán, esperando que se encuentren gozando de buena salud junto a sus familiares. Continuando con las clases de historia, hoy día vamos a hablar de la expansión europea, ¿no? Para hablar de la expansión europea tenemos que ubicarnos en Europa en el siglo XV, ¿no? Primero tenemos que saber cuál es la visión que tenían los europeos del siglo XV acerca del planeta, ¿no? ¿Qué visión tenían del mundo los europeos en el siglo XV, ¿no? Pues los europeos conocían muy poco del territorio que conformaba el planeta. Ellos creían que existían en nuestro planeta solo 3 continentes: Europa, Asia y África. Aún no conocían América. El resto del planeta para ellos era mar con monstruos marinos, con grandes corrientes que hacían imposible ir más allá, ¿no? Entonces, durante muchísimos años, el continente americano y el continente europeo desconocían de la existencia del uno y del otro. Y eso era porque antiguamente, antes del siglo XV, no existía pues la tecnología que ya se conoce, los avances tecnológicos que ya se llegan a conocer a partir del siglo XV, ¿no? Los avances tecnológicos que actualmente se conocen, por la que muchos de los navegantes de esa época pues solo viajaban por zonas conocidas y nunca más allá de lo que podían ver sus ojos, ¿no? Ya es a partir del siglo XV, entonces, que hubo un cambio ya rotundo, ¿no? Ya que van viajeros de Europa quisieron ver que había más allá de lo que podían observar, ¿no? Sus ojos. Antes del siglo XV, pues los europeos, sobre todo los reinos ubicados en el norte de Europa, tenían contacto comercial con el continente asiático, ¿no? También con el África, pero sobre todo con el continente asiático, porque de Asia, por ejemplo, obtenían productos como son los diamantes, ¿no? De la China específicamente, comercializaban el oro, el cobre, la seda, ¿no? Alfombras, piedras preciosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas eran traídas desde Asia por los europeos. Entonces a Asia los europeos la llamaban las Indias. Entonces desde el siglo XII hasta el siglo XV venían comercializando estos productos. Pero este comercio ya a partir de, digamos, a finales del siglo XV, casi a mediados del siglo XV, específicamente en 1453, el comercio se va a ver interrumpido, ¿no? Con la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Los turcos invaden Constantinopla en 1453. Y es así que las rutas terrestres con el oriente se tornaron ya intransitables. Entonces esto va a obligar a los europeos a buscar nuevas rutas para poder continuar comercializando con la India, con la China. Es por eso que cuando hablamos de por qué se inician las expediciones ultramarinas, el motivo principal de la exploración es la búsqueda de nuevas rutas comerciales que permitieran pues a los europeos acceder a los lugares de Asia y de África, desde donde provenían los productos que tanto requerían, como son estos productos, ¿no? Que eran muy preciados para ellos, ¿no? Dijimos por la seda, las piedras preciosas, los diamantes, los tapices, las alfombras, ¿no? Entonces, esta interrupción de la ruta comercial se van a ver obligados los europeos a buscar nuevas rutas para poder continuar comercializando, sobre todo con la India y la China, ¿no? De esta forma, entonces, españoles, portugueses, holandeses,
ingleses, ¿no?, entre otros pueblos, pues recorrieron los mares del Atlántico, buscando llegar por una nueva ruta y poder comercializar con el Oriente. Y es así que comienza pues el periodo de expansión europea, ¿no? Y aquí vamos a ver que va a destacar la figura de muchos navegantes, como el caso de don Cristóbal Colón y sus viajes. ¿Cómo podemos entonces definir qué es la expansión europea? Es un proceso que se va a gestar en Europa desde el siglo XV en adelante hasta más o menos el siglo XVIII, y se caracteriza por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales, de nuevos territorios, y esto es gracias a una serie de viajes de exploración, ¿no? De exploración. Esto entonces va a permitir, a través de estos viajes de exploración, acceder, digamos, a llegar a conocer el continente americano. Ahora veamos entonces cuáles son las causas o los factores de la expansión europea que influyeron en la expansión europea. Causas políticas, debemos tener en cuenta, o factores políticos, ¿no? Uno de los factores políticos es la unificación territoriales, ¿no? Y el deseo pues de los monarcas, de los reyes, por expandir sus dominios, ¿no?, por expandir sus territorios. Entonces, el deseo de estos monarcas era obtener nuevas materias primas, ¿no? La rivalidad política y económicas que existían entre los estados europeos de ese tiempo, ¿no?, luchando por convertirse en la mejor potencia mundial en el siglo XV, ¿no? Otro de los factores políticos son los nuevos estados nacionales, o sea, habían reinos con más poder económico y más autoridad, ¿no? Y ellos fueron los que van a impulsar, invirtiendo, ¿no?, la expansión europea, reinos poderosos económicamente como por ejemplo Inglaterra, Francia, Portugal, ¿no?, España. Factores económicos. Otro de las causas o factores que van a impulsar la expansión europea es por factores económicos. Ya habíamos mencionado, ¿no?, en vista de que cae el imperio bizantino, ¿no?, en manos de los turcos otomanos, va a profundizar pues aquí la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Entonces la imposibilidad de transitar por las rutas ya comerciales habituales es que va a llevar a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales, y esto es por la toma de Constantinopla en 1453 y el cierre, por lo tanto, de las rutas terrestres hacia las Indias. Entonces, ese es un factor económico, a ampliar además y desarrollar nuevos mercados, ¿no? Entonces, los turcos bloquean de alguna manera las rutas comerciales hacia el oriente, ¿no? Y ese deseo, ¿no?, de los países europeos de seguir obteniendo, de seguir adquiriendo los metales preciosos, el oro, la plata, ¿no?, que eran muy escasos en Europa, ¿no?, y eran utilizados sobre todo para las transacciones comerciales, ¿no?, según ese modelo mercantilista de aquella época, ¿no?, donde un país, mientras más metales preciosos acumule, más rico y poderoso es, ¿no? Ese es el modelo mercantilista de aquella época, ¿no? La obtención pues de nuevos territorios, ¿no?, y obtener mano de obra esclava también, sobre todo para la producción de azúcar, mano de esclava africana, ¿no? Otro de los factores son los factores socioculturales, factor religioso, ¿no?, sobre todo. Tenemos pues aquí pues los españoles, principalmente, su objetivo era expandir el cristianismo como la religión universal, ¿no? Y sobre todo era para contrarrestar el avance que hicieron los musulmanes, ¿no?, con su religión musulmana. Entonces, catolizar a todas las regiones remotas de Europa, ¿no? Deseo de fama, deseo de aventura, ¿no? Aquí aparecen también muchos aventureros, ¿no? Aparecen muchos, digamos, artesanos, villanos, grupos que vieron en la expansión una posibilidad de lograr riquezas,
de lograr ascenso social. Entonces lo que buscaban aquí muchos eran deseos de fama. Entonces surgen muchos aventureros que empiezan a explorar, ¿no?, esos territorios, ¿no? Y además hay una naciente burguesía mercantil, ¿no? Esta burguesía mercantil es la que se interesa en la búsqueda de nuevas rutas comerciales y así poder obtener, ¿no?, un desarrollo, mayores ganancias. También tenemos que hablar del desarrollo del pensamiento. Entonces ese desarrollo del pensamiento científico, nuevas ideas, conocimientos e inventos, ¿no? En este siglo, en el siglo XV, ya hubo un profundo cambio de mentalidad, ¿no? Esto está representado en el llamado humanismo y en el renacimiento, ¿no?, que son movimientos intelectuales, ¿no?, que profesan pues que el ser humano era capaz de lograr todos sus objetivos. Entonces, alcanzar importantes conocimientos y realizar grandes obras. Entonces, este pensamiento, este movimiento, ¿no?, va a hacer surgir grandes aventureros que querían alcanzar fama, riqueza, ¿no? Y esto hizo pues que aparecieran muchos aventureros a explorar nuevos mundos, ¿no? Otro de los factor tecnológico, ¿no? Ya en el siglo XV, pues, aparecen nuevos avances tecnológicos, ¿no? El desarrollo de las técnicas, por ejemplo, de navegación, el desarrollo de la cartografía, el desarrollo ya pues de nuevas embarcaciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de las carabelas, estas nuevas embarcaciones, ¿no?, que son pequeñas, que necesitaban menos tripulación. Entonces, fue la protagonista de los viajes de exploración, la carabela, ¿no?, en el siglo XV, ¿no? Tenía gran capacidad de carga, ¿no?, era fuerte y de fácil manejo, ¿no?, lo que va a permitir pues llevar adelante los largos viajes de exploración, ¿no? Y además, ¿no?, estas embarcaciones pequeñas necesitaban menos tripulación y gracias a sus velas cuadradas aprovechaba la energía pues del viento. Por lo tanto, su estructura va a permitir superar, ¿no?, los peligros que significaban en un mar abierto, ¿no? El astrolabio, que también fue otro avance tecnológico, ¿no?, del siglo XV, ¿no?, que es un instrumento que se utilizaba para medir la altura de los astros sobre el horizonte y así determinar la posición de la nave, ¿no? Los portulanos, ¿no?, son otros de los avances tecnológicos, estas cartas de navegación, ¿no?, que mostraban los accidentes geográficos y que van a ayudar a eliminar pues los riesgos en la navegación costera. Entonces, portulanos, ¿no? Su nombre de portulano proviene de la palabra porto, ¿no?, que significa puerto, ¿no? Y la brújula que pues sabemos que fue inventada, ¿no?, por los chinos. Luego los árabes la trajeron pues a Occidente pero en el siglo XIV los europeos la perfeccionaron, ¿no?, colocándola pues sobre un eje de metal para poder facilitar su oscilación. Entonces, este instrumento de la brújula, ¿no?, sirve para orientarse gracias a una aguja imantada, ¿no?, que siempre apunta hacia el norte. Entonces, instrumentos tecnológicos que ya van a surgir en el siglo XV, van a aparecer en el siglo XV y que por lo tanto de alguna manera va a facilitar los viajes de exploración. Y esto pues lo supieron aprovechar en todo caso los europeos. Muy bien, estimados alumnos, entonces hasta aquí, digamos, estamos terminando con esta parte acerca de la expansión europea, ¿no? No olvidarnos entonces por qué se inician las expediciones ultramarinas, no olvidarse que el motivo principal de la exploración pues va a ser la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿no?, que le van a permitir ya a los europeos a acceder a lugares de Asia y África, ¿no?, de donde provenían esos productos que eran muy apreciados por ellos, ¿no?, productos como hemos dicho, los metales preciosos, la seda, el marfil, ¿no?, alfombras, diamantes, ¿no?, y otros
productos como las especies, ¿no? Por ejemplo, la canela,